Hola chicas y chicos, el día de hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente al día de la fecha y en el mismo vamos a hablar un poquito sobre la técnica de recolección de datos, ¿sí? Para empezar esta clase vamos un poco a, digamos, hacer un análisis muy rápido de los componentes básicos de un proyecto. En las clases anteriores habíamos visto los componentes básicos de un proyecto. Habíamos dicho de que un proyecto inicia desde el planteamiento y la formulación de ideas sobre lo que se va a investigar. Esas ideas es lo que va a dar lugar después al planteamiento de un tema. Luego vamos a elaborar el planteo y justificación del problema en relación al campo disciplinar. En este caso estamos hablando de la psicología. Vamos a hacer un análisis y una búsqueda de antecedentes, ¿sí? O estado del arte, de investigaciones previas que se hayan realizado. En cuarto lugar, vamos a elaborar el marco teórico referencial. En quinto lugar, vamos a elaborar los objetivos generales y específicos. Y en sexto lugar, vamos a elaborar la estrategia metodológica. Dentro de la estrategia metodológica habíamos visto de que en este subapartado de un proyecto de investigación íbamos a colocar aspectos vinculados, por ejemplo, al paradigma en el cual nos íbamos a sentar, el enfoque cuantitativo, cualitativo, cuál iba a ser el diseño de investigación. Recuerden de que dentro del enfoque cuantitativo y cualitativo existen diferentes diseños, ¿no? En este caso, al focalizarnos en esta cátedra con investigación cuantitativa, habíamos dicho de que los estudios podían tener diferentes diseños, ¿no? Entre ellos estaban, por ejemplo, los diseños exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos, ¿sí? Y dentro de la estrategia metodológica también hay que definir la población, la muestra y los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Y dentro de la estrategia metodológica también se debe colocar cuál vendría a ser los instrumentos de recolección de datos que se van a utilizar, ¿sí? En este caso vamos a hablar sobre la técnica de recolección de datos, ¿sí? Que debe ir colocado dentro del apartado de la estrategia metodológica. Dentro de la recolección de datos tenemos que partir en realidad del concepto de medición, ¿sí? ¿Qué es la medición? Es asignar números a objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura, voy a utilizar un termómetro, ¿sí? Y a la variable temperatura le voy a asignar números, ¿sí? En psicología medimos diferentes tipos de variables, como por ejemplo la inteligencia. Puedo utilizar una prueba que me permita evaluar la inteligencia y le voy a asignar justamente un número, ¿sí? La medición es un proceso de registrar conceptos abstractos a través de referentes empíricos, mediante un plan explícito y organizado para poder clasificar los datos obtenidos en función del concepto que el investigador tiene en mente. Esto quiere decir que lo que nosotros vamos a hacer es previamente definir las variables que vamos a medir, que vendrían a ser los referentes empíricos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero medir la inteligencia, sabemos de que la inteligencia es un concepto muy grande y dentro de este concepto tendré que definir las categorías y subcategorías de la inteligencia, por ejemplo, ¿sí? Y para eso también voy a crear instrumentos que me permitan evaluar esas subcategorías. Cuando hablamos de los instrumentos de recolección de datos, básicamente el enfoque cuantitativo y cualitativo van a tener ciertas diferencias. En esta cátedra nos vamos a focalizar solamente en los instrumentos de recolección de tipo cuantitativo, ¿sí? En este enfoque cuantitativo se suelen utilizar cuestionarios estructurados, observación sistemática y lo que vendrían a ser los test psicométricos u objetivos. Y dentro del enfoque cualitativo, que lo van a ver en otra materia,
Por ejemplo, se suelen utilizar algunas de las técnicas como entrevistas abiertas o semidirigidas, es decir, es todo lo contrario al enfoque cuantitativo. Si en el enfoque cuantitativo la observación era sistemática, en este enfoque cualitativo la observación va a ser participativa. Eso no va a quitar de que también sea sistemático, ¿sí? Y por contradicción, si en el enfoque cuantitativo utilizamos técnicas objetivas, aquí vamos a utilizar técnicas cualitativas o técnicas proyectivas, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones básicas que deben cumplir los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para poder recolectar los datos? Deben cumplir con dos criterios que vendrían a ser la confiabilidad, que se define como el grado en que un instrumento, al aplicarlo repetidas veces al sujeto u objeto, va a producir resultados iguales, ¿sí? Si produce resultados iguales o similares, podemos decir de que el instrumento presenta un buen nivel de confiabilidad. Por ejemplo, si yo utilizo un termómetro para medir la temperatura y lo aplico 2 veces a un mismo objeto, podemos decir de que el instrumento es confiable, ¿sí? Y la validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Es decir, que si voy a crear un instrumento que me permita evaluar, por ejemplo, la depresión, verdaderamente va a ser el instrumento válido si mide aquello que voy a estudiar, que en este caso va a ser la depresión, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la validez de una prueba que vamos a utilizar? Uno de los factores puede ser la improvisación, es decir, armar técnicas de manera no organizada o no sistemática, ¿sí? Por otro lado, puedo utilizar instrumentos, pero muchas veces los instrumentos son creados en otros países y no suelen ser adaptados a nuestra cultura, a nuestro contexto y a nuestro tiempo, ¿sí? Los instrumentos no resultan empáticos a los sujetos de estudio. Por ejemplo, si voy a investigar determinado fenómeno con poblaciones, por ejemplo, que presenten alguna dificultad a nivel mental, como un retraso mental, es posible que si utilizo palabras complejas a los sujetos les cueste comprender la prueba, ¿sí? También es muy importante que tengamos en cuenta las condiciones en las que se aplica el instrumento, ¿sí? Que sea un espacio tranquilo, seguro, donde se garantice la privacidad, la confidencialidad. También otro de los factores que puede afectar la confiabilidad y validez tiene que ver con los aspectos mecánicos. Por ejemplo, que no se logre leer bien las preguntas, haya falta de espacios para responder preguntas, etc. ¿Sí? Los instrumentos básicamente pueden aplicarse. Puedo elegir, digamos, instrumentos que ya hayan sido construidos previamente. Supongamos que en mi investigación quiero investigar, no sé, algo vinculado a la ansiedad. Puedo utilizar un instrumento que evalúe la ansiedad. O si aquello que quiero estudiar no existe un instrumento, lo que puedo hacer es crear un instrumento, ¿sí? Pero eso es un proceso un poco más complejo. Así también poder utilizar un instrumento ya constituido o ya creado también suele tener ciertas dificultades. Debo hacer una validación previa, por ejemplo, del instrumento. Una de las técnicas que solemos utilizar en el enfoque cuantitativo suele ser el cuestionario, ¿sí? El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Se debe incluir una presentación de los objetivos de la prueba, garantizar la confidencialidad. También debemos incluir datos sociodemográficos como la edad, el sexo, el nivel educativo, la profesión. Debe contener las instrucciones sobre cómo se debe completar el cuestionario, es decir, las consignas, ¿sí? Y las preguntas del cuestionario pueden ser cerradas. Básicamente este tipo de preguntas son las que predominan en el enfoque cuantitativo y las respuestas suelen estar fijas, ¿sí? Y definidas con antelación. O también las preguntas del cuestionario pueden ser abiertas, ¿sí? En este caso se utiliza más en un enfoque cualitativo
y no se delimitan las respuestas de antemano. Y al finalizar del cuestionario se debe colocar el agradecimiento por la participación de los sujetos que estamos investigando. En lo que respecta a las formas de administración del cuestionario, los cuestionarios pueden ser autoadministrados por correo electrónico, entrevista personal o vía telefónica. Actualmente, por la situación de pandemia, si estoy realizando una investigación, se suelen utilizar, por ejemplo, cuestionarios estructurados enviados a correo electrónicos o a partir de plataformas, por ejemplo, el formulario de Google, que es muy fácil también de poder administrar y corregir. Los cuestionarios también suelen tener una escala o pueden poseer una escala denominada escala Likert, que es un conjunto de observaciones o juicios con posibilidades de respuestas cerradas ante las cuales se le pide las reacciones a los sujetos, ¿sí? Las afirmaciones pueden ser positivas o negativas. Acá hay un ejemplo que dice si estoy satisfecho con el producto de Apple y fíjense que tenemos diferentes tipos de respuestas que van desde no estoy, estoy totalmente en desacuerdo hasta estoy totalmente de acuerdo. Fíjense que las respuestas suelen estar ordenadas de acuerdo a un determinado tipo de graduación, ¿sí? Esto es lo que se conoce como escala Likert. Y a las respuestas se le suelen asignar ciertos valores, ¿sí? Por ejemplo, el estoy totalmente en desacuerdo puede representar un 0 y estoy totalmente de acuerdo puede representar un 5, por ejemplo. Otra de las técnicas que podemos utilizar para recolectar datos puede ser la técnica de observación, que es un registro sistemático, válido y confiable de comportamientos, conductas manifiestas y de los contenidos de las comunicaciones verbales y no verbales de los sujetos de estudios. La observación puede utilizarse en un enfoque cualitativo y cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, básicamente lo que vamos a hacer es analizar la frecuencia con que aparecen determinadas conductas o determinados contenidos. Dentro de la observación, la técnica de la observación, podemos decir de que según el rol del observador, el observador puede ser participante, es decir que interactúa de manera explícita y de manera permanente con los sujetos de estudios, o no participante, que puede ser, por ejemplo, las típicas observaciones de laboratorio. ¿Cómo podemos construir un registro de observación? En primer lugar, debemos definir los aspectos a observar. Por ejemplo, si yo quiero observar conductas en las personas. En segundo lugar, debemos definir los aspectos específicos a observar. Por ejemplo, si yo quiero observar dentro de un grupo conductas violentas. En tercer lugar, definir las categorías y subcategorías. Por ejemplo, dentro de conductas violentas, puedo observar conductas verbales, gestuales, conductuales, etc., vinculadas a la violencia. En cuarto lugar, debo seleccionar a los observadores, que puede ser el propio investigador o pueden ser observadores externos. En quinto lugar, hay que elegir el medio para registrar los datos, ¿sí? Es decir, cómo voy a obtener los datos y qué registros voy a utilizar. A manera de ejemplo, yo aquí les voy a presentar un par de pruebas que puede ser utilizada para poder recolectar datos. Fíjense que este es un inventario de síntomas que se lo puedo utilizar tanto en la clínica como también en investigación. Supongamos que estoy investigando algo relacionado a síntomas psicológicos y físicos. Este es un cuestionario, como verán, acá tiene toda una planilla de análisis, que eso no le vamos a dar mucha bolilla. Y fíjense que este cuestionario tiene el nombre, ¿sí? Del cuestionario, datos sociodemográficos de la persona que voy a administrar, y por otro lado son 90 preguntas y fíjense que cada pregunta en realidad es una afirmación donde la persona debe registrar o colocar una cruz en alguna de estas categorías. Esto es lo que se conoce como escala de tipo Likert. Y por otro lado, otra de las técnicas que podemos utilizar son las técnicas de observación. Por ejemplo, esta es una planilla de registro para docentes donde se le indica al docente
cuáles son las conductas que debe registrar al alumno.